Hola, un saludo para todos. Hoy vamos a hablar el tema de los cereales y las harinas. Los cereales, o se le denomina cereales, a las semillas o granos comestibles de un grupo de plantas que se le denomina gramíneas. Las gramíneas tienen características taxonómicas similares, o el grupo de las gramíneas tienen tallos largos y ahuecados, hojas que terminan en punta y siempre sus frutos son semillas o granos, como por ejemplo el arroz, la avena, la cebada, el centeno, el maíz, el mijo, el trigo y el sorgo. Este grupo de aquí es el grupo de los cereales, que pertenecen al grupo de las gramíneas. Se les denomina cereales por la diosa Ceres de la agricultura, que es la diosa de la agricultura en la cultura griega. Muy bien. Por otro lado, tenemos a los pseudocereales. Los pseudocereales tienen características nutricionales similares a las gramíneas o a los cereales, pero no están dentro del grupo de las gramíneas o dentro del grupo de los cereales porque su producción o su característica taxonómica es que sus hojas son un poco más anchas. Dentro del grupo de los pseudocereales tenemos a la chía, a la quinoa y al amaranto. Esos son los principales pseudocereales que encontramos. Los pseudocereales, como la quinoa y el amaranto, comparten características nutricionales con los cereales, por eso son denominados pseudocereales. La diferencia más importante que podemos encontrar es su contenido proteico, ya que tienen mucho contenido proteico con respecto a los otros cereales, en especial la quinoa. La quinoa es el único cereal que contiene todos los aminoácidos esenciales, es decir, que aporta las mismas proteínas que aportaría una carne. Este dato es importante para la programación, por ejemplo, de dietas vegetarianas. Pero si observamos el contenido por lo menos calórico y el contenido de carbohidratos, entre todos, pseudocereales y cereales es muy similar. Los cereales siempre han sido la base de la alimentación desde hace muchos años. En especial, por ejemplo, en América se cultivaba principalmente el maíz, que pertenecía más a las civilizaciones maya y azteca. De los otros cultivos o los otros cereales que se consumen más en el mundo son el trigo, por ejemplo, y el arroz. El trigo también es muy consumido en América y en el mundo en general, el arroz más en el oriente, aunque también acá en Colombia tenemos la costumbre gastronómica de consumir arroz, y el sorgo y el mijo especialmente en África. La estructura del grano de cereal. Entonces, del grano de cereal podemos encontrar tres partes. La parte que contiene el almidón, que contiene todos los carbohidratos, se denomina endospermo, es la parte más interna. Está el germen, que es el que contiene ácidos grasos esenciales. Esa es la pequeña partecita de donde surgiría una nueva planta. Y el salvado, que es la capa más externa de un grano de cereal. El germen, por ejemplo, en este grano de maíz es muy observable, en algunos cereales no es tan observable a simple vista, en el de maíz es muy observable porque esa es la parte de acá del centro. El germen de un cereal, de cualquier cereal, constituye entre un 10 o un 10% del peso total, como es el caso del maíz. ¿Qué características nutricionales tiene? Es rico en vitaminas, especialmente del tipo B y vitamina E. Contiene antioxidantes y contiene enzimas para su digestión. Tiene azúcares como sacarosa y refinosa, pequeñas fracciones de azúcares simples. Y en este parte es donde encontramos la mayor cantidad de lípidos y de vitaminas. El endospermo es el que constituye
la mayor parte del grano, entre un 63 y un 87% de su peso total. Principalmente en el endospermo encontramos el almidón, que son los carbohidratos que contienen los cereales. En esta zona es rico en almidón y también tiene algunas proteínas que son de importancia sobre todo para la elaboración, por ejemplo, de la masa del pan. El pericarpio o salvado es la parte más externa del grano, constituye apenas de un 8 a un 17%. Esta es lo que denominamos lo que contiene un grano entero. El salvado, que también se reconoce como salvado. Este salvado, a su vez, tiene 3 capas. La capa más externa del salvado se llama epicarpio. La capa intermedia se denomina mesocarpio. Acá es donde está la mayor cantidad de fibras que nos van a ayudar a la digestión, a una digestión correcta. Y el endocarpio sería la parte más interna y es la que es más rica en vitaminas y minerales. Básicamente, las vitaminas y minerales, la principal cantidad de vitaminas y minerales se encuentra en el salvado y en el germen. Cuando se retira el salvado y el germen, estamos hablando de un cereal que ha sido pulido o refinado. Es decir, le quitan la capa externa y le quitan parte del germen en un proceso industrial, que es lo que conoceríamos, por ejemplo, en el caso del arroz, el arroz blanco. El arroz blanco entonces puede contener las mismas cantidades de carbohidratos que el arroz integral, incluso tienen las mismas calorías, puede tener hasta un poco más el integral, pero la importancia nutricional de los cereales integrales radica en el salvado, ya que como les mencioné anteriormente, en el salvado es donde se encuentra la mayor cantidad de vitaminas del grupo B y minerales. Además, tiene fibra insoluble. La fibra insoluble es aquel tipo de fibra que nos ayuda a tener una mejor digestión, evitando problemas gastrointestinales como por ejemplo el estreñimiento. Si nos fijamos en las características o comparamos las características nutricionales, podemos decir que los cereales aportan principalmente carbohidratos. Cuando hablamos de macronutrientes, el principal aporte de los cereales es carbohidrato en forma de almidones y también tiene vitaminas del grupo B, principalmente vitaminas del grupo B, como la B1, la B2, la B3, la B5 y un poco de B6. Si estamos hablando de un grano integral, va a tener muchísima más concentración de estas vitaminas. Miremos el contenido de diferentes nutrientes en los diferentes cereales. Podemos destacar que quien tiene mayor contenido de almidón de todos los cereales es el arroz. Este es una evaluación de arroz blanco, por ejemplo. Mientras que el contenido de proteínas, lípidos y minerales se conserva muy similar unos con otros. En cuanto al contenido de vitaminas, las vitaminas que encuentran listadas aquí son las vitaminas del grupo B, tiamina la B1, niacina la B3, riboflavina B2 y el ácido pantoténico. Los cereales principalmente, todos los cereales que están acá listados, principalmente aportan vitamina B3 y vitaminas y en menor cantidad aportan tiamina y riboflavina que serían respectivamente B1 y la B2. Claro está que con los procesos de cocción estas vitaminas son sensibles a la pérdida porque son hidrosolubles. Entonces en la cocción puede haber una pérdida de vitaminas. Esta evaluación que ven aquí es en cereales crudos. Requerimientos del almacenamiento. Al ser cereales secos tienen poca cantidad de agua, se convierten en alimentos no perecederos, pero también tienen requerimientos de almacenamiento específico porque aunque contengan baja cantidad de agua, tienen agua con la cual se pueden alimentar bacterias o hongos y crecer.
Los hongos que más podemos encontrar en los cereales son los del tipo Clodosporium o el Aspergillus fusarium, que este va a ser un hongo. En cuanto a las bacterias, las más comunes por contaminación van a ser la Escherichia coli, el Bacillus cereus y el Clostridium botulinum. En cuanto a insectos, pueden estar recogiendo insectos como gorgojos, polillas o escarabajos dentados. Cabe aclarar que una vez un cereal ha sido cocido, se convierte en un alimento perecedero, como el arroz, por ejemplo. El arroz crudo no es perecedero y se puede almacenar bajo condiciones adecuadas pero no estrictas. Mientras que si estamos hablando de un arroz cocido, como ya ha adquirido mucha cantidad de agua, se convierte en un alimento perecedero inmediatamente y debe ser consumido en el menor tiempo posible y almacenado a temperaturas de refrigeración. Muy bien. Los cereales tienen diferentes proteínas. Una de las más comunes y de las que más escuchamos en el mundo de los alimentos es el gluten. ¿Pero qué es el gluten? El gluten es una proteína que se encuentra principalmente en la semilla de muchos cereales como el trigo, la cebada, el centeno, la avena, la espelta y todos sus derivados. Pero hay que tener una claridad. La avena pura no contiene gluten, pero como por lo regular se cultiva en sitios cercanos al trigo o al centeno, se ve contaminado durante su proceso y por eso se incluye dentro de los cereales que contienen gluten. A estos se les denomina TAC, T-A-C-C, trigo, avena, centada y centeno. Los TAC son cereales que contienen gluten y que no deberían consumir los celíacos. El trigo, por ejemplo, principalmente, o el gluten, el trigo es uno de los cereales que más gluten contiene, por eso es que es uno de los cereales que más se usa para el proceso de panificación. El gluten está compuesto de dos proteínas, una que se llama gliadina y otra que se llama glutenina. Estas proteínas son las responsables de darle elasticidad a la masa y le confiere la consistencia de esponjosidad a los panes y masas horneadas. Hay personas entonces que son intolerantes al gluten. A esta enfermedad se le denomina celiaquía y a las personas que lo padecen se les denomina celíacos. ¿Qué es entonces la celiaquía? La celiaquía, como lo dije anteriormente, es una intolerancia permanente al gluten de los cereales que les mencioné anteriormente. Los síntomas pueden variar de persona a persona, pero los más comunes son hinchazón en el estómago, dolor abdominal, puede tener vómito o algunas personas pueden tener anemia debido a que estas proteínas pueden tener una obstrucción de nutrientes. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico se realiza mediante el dosaje de anticuerpos en la sangre o mediante la información de la biopsia intestinal. ¿Qué tratamiento tiene la celiaquía? No hay ningún tratamiento. Lo único que pueden hacer los celíacos es evitar el consumo de alimentos que contengan gluten o que hayan sido contaminados con esa proteína. ¿Qué alimentos entonces sí puede comer un celíaco? En el lado izquierdo pueden ver qué alimentos sí pueden comer. Sí pueden comer arroz, todas las legumbres o leguminosas, la quinoa, por ejemplo, el maíz, una variedad de trigo que se denomina el trigo sarraceno. ¿Cuáles definitivamente no pueden consumir? No pueden consumir ni harinas de trigo, ni de avena, ni de centeno, ni de espelta, ni de cebada, aunque como les mencioné anteriormente, pueden haber avenas que puedan estar 100% puras y no haber sido contaminadas por el gluten. En ese caso sí podría consumir, pero solamente que esté certificada 100% libre de gluten. ¿A qué le denominamos harinas entonces? Harina no es, por ejemplo, como la creencia popular decir que una harina es una papa. Una harina es un tubérculo.
Si yo moliera esa papa y de allí sacara un polvo, a eso le podría llamar harina, como por ejemplo a la harina de yuca, a la harina de tapioca, a la harina de trigo. Entonces la harina es un polvo que se logra a partir de moler un cereal o alimentos con alto contenido de almidón, como por ejemplo serían la yuca, la mandioca, la tapioca, etc. No todas las harinas son panificables, porque no todas poseen la propiedad de generar la masa elástica en la que deben quedar atrapados los gases producto de la fermentación. Algunas harinas son más panificables que otras. La más panificable de todas, y la razón es porque tiene mayor contenido de gluten, es la harina de trigo. En menor proporción va a estar la de centeno y la de cebada, aunque no va a tener una producción de masa o no va a haber tanta esponjosidad como la tendría una harina de trigo, por ejemplo. ¿Qué le denominamos pan? El pan es el producto perecedero que resulta de cocer la masa o de hornear la masa, y esta masa se obtiene a partir, la más común, se obtiene a partir de harina de trigo, de sal, puede ser de grasas, de agua, de microorganismos como levaduras para la fermentación, etc. Muy bien, les voy a explicar qué sucede y qué se necesita durante el proceso de panificación. Entonces, lo primero es formar el gluten. El gluten se forma a través del amasado y al mezclarlo con agua. Lo segundo es que esponje la mezcla. Esto se logra a partir de los procesos de fermentación. Y por último, la coagulación del material es el resultado del horneado. ¿Cómo se forma el gluten entonces? El gluten, como les mencioné anteriormente, está formado por dos proteínas, una que se denomina glutenina y una que se denomina gliadina. Estas dos proteínas en la harina de trigo están separadas, pero al adicionarles agua y energía proveniente del amasado, estas dos proteínas se unen para formar el gluten, para que me dé una masa muy parecida como la que ven en esta foto. Se denomina una masa viscosoelástica, delgada, que no se rompe con facilidad y en la cual pueden quedar atrapadas los gases provenientes de la fermentación. Durante la fermentación se origina dióxido de carbono. Esto es debido principalmente a los procesos digestivos de la levadura, que al consumir azúcares que encuentran la masa durante su proceso digestivo produce dióxido de carbono, por ejemplo, produce alcohol que luego se evapora en la cocción. Durante en la fermentación, las partículas de dióxido de carbono quedan atrapadas en la malla que fue formada por el gluten. ¿Qué pasa durante el proceso de fermentación o cómo se da el proceso de fermentación? Lo primero que tienen que saber es que todos los alimentos poseen unas proteínas que se denominan enzimas. No solamente los alimentos, sino también los seres humanos. Tenemos enzimas que ayudan a los procesos de digestión, es decir, son encargadas de romper moléculas grandes para que luego puedan ser digeridas. Esa es la misma función que cumplen las enzimas que tienen los almidones. Esa enzima se llama amilasa. Esa enzima amilasa, hagan de cuenta que es la cocinera de la comida que se va a comer la levadura, para que la levadura pueda comer y en el proceso de digestión formar los gases. En un principio, la amilasa, por ejemplo, en la harina, antes de que se haya mezclado con el agua, está inactiva. Una vez yo la mezclo con agua y procedo al proceso de amasado, la enzima se activa. Al activarse o al despertarse, miren acá en un principio está dormida, que es el paso 1. Luego se mezcla con el agua y se activa.
Al activarse, la enzima empieza a tomar esas grandes moléculas de carbohidratos que se llaman almidones, son moléculas muy grandes. La levadura no consume azúcares complejos, la levadura solamente consume azúcares simples. Entonces la amilasa, que es la cocinera de la levadura, la amilasa le rompe en azúcares más simples los carbohidratos para que la enzima se los pueda consumir, como ven en este dibujo. Entonces, en un principio la amilasa está inactiva. Cuando se mezcla con el agua, la amilasa se activa. Al activarse, empieza a desdoblar o descomponer esas grandes moléculas de carbohidrato que se llama almidón que tienen los cereales, me los empieza a colocar en azúcares más pequeñitos o en carbohidratos más pequeñitos que la levadura es capaz de consumir. Cuando ella lo consume, ella se consume, la levadura se consume el azúcar simple, se lo consume, aquí se la está comiendo, cuando ella se lo consume, en su proceso digestivo, produce gases como dióxido de carbono y alcohol. Esa es la razón por la cual se produce dióxido de carbono a partir de la adición de la levadura. Pero la levadura no podría actuar si no tiene azúcares simples para comer. Y no tendría azúcares simples para comer si la amilasa, que es la enzima, no se los prepara para que ella se los pueda digerir. Finalmente, después del proceso de fermentación, se pasa al horneado. En el horneado pasan varias cosas. Lo primero, se produce una deshidratación de la superficie con el consecuente endurecimiento y luego se produce una reacción de pardeamiento no enzimático que se denomina reacción de Maillard. Recuerden que ya hablamos de los pardeamientos enzimáticos y no enzimáticos y las diferencias. En este caso, se produce el pardeamiento no enzimático, específicamente la reacción de Maillard. Esta reacción de Maillard conduce a la formación de pigmentos pardos, como los observan aquí. Esos pigmentos pardos se les denomina melanoidinas. En un principio es lo que se busca, que se produzca la reacción de Maillard para que me empiece a dar tonos dorados al alimento. Pero cuando esa reacción de Maillard es incontrolada y la temperatura empieza a subir y todos los carbohidratos, azúcares, proteínas empiezan a reaccionar, empiezan a convertirse en productos tóxicos que se denominan acrilamidas. Las acrilamidas son estas partes negras, como cuando uno se le quema una carne, una arepa o un pan. Estas acrilamidas se generan y están directamente relacionadas con una de las incidencias de producción de cáncer de estómago, ya que estas acrilamidas se empiezan a acumular en nuestro organismo y son peligrosas para nuestra salud. Las acrilamidas se dan principalmente por una reacción excesiva del calor con los carbohidratos presentes en el alimento. Puede pasar en cualquier alimento que contenga carbohidratos o proteínas, como los que les mencioné: las papas, las arepas, el pan, las carnes, etc. Finalmente, para que nos quede un poco más claro, la reacción de Maillard son un conjunto de reacciones químicas en las que se producen melanoidinas, que son los colores dorados o cafés, y cuando ya va al color café muy oscuro, esas melanoidinas se transforman en acrilamidas, que son tóxicas para nuestro cuerpo. Además, durante las reacciones de Maillard también se producen compuestos aromáticos que son muy agradables en el momento de la preparación de alimentos, y siempre es necesario durante la reacción de Maillard la presencia de un azúcar y de un grupo amino libre, es decir, de una proteína que esté libre o de un aminoácido que esté libre y no esté ligado para que empiece a reaccionar con el calor, que estas dos condiciones se dan en la mayoría de los alimentos. Muy bien, esto es todo lo que les tenía que contar por el día de hoy de los cereales.
recuerden el trabajo que tienen de la investigación de los cereales, que ya sería para de esta clase que están viendo en 8 días. ¡Feliz día!